Y ahora nos toca ver los laboratorios que se le pueden pedir a este paciente, ¿no? Antes de iniciar, ¿el audio está bien? ¿No se está cortando? ¿Está todo tranquilo? No, doctor, hoy está Ahora bien. está Hoy bien. está bien. Wow. Perfecto, muy bien. Ojalá no se vaya cortando de nuevo. Entonces, los laboratorios que le vamos a pedir a estos pacientes, a los niños con primero podemos pedirle lo básico, ¿no? De los laboratorios de rutina que se suelen pedir, por ejemplo, dentro de esto, un hemograma. En el hemograma, ¿qué podemos encontrar? Se podría encontrar primero por la pérdida de sangre, por la hematuria que presenta y por la falta de hemopoietina, ¿cómo se llama? Eritropoietina, perdón. La falta de eritropoietina podría haber un cierto grado de anemia, ¿no? Por estas dos razones, que puede ser normocítica y normocrónica, como de una enfermedad crónica, ¿no? Esa es la característica de la anemia de enfermedad crónica, que suele ser de tamaño normal, normocítica, o sea, el volumen corpuscular medio está normal, y normocrómica, que está del color normal, que no está ni muy pálido ni muy teñido, y eso es por la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media que tiene, ¿no? En ese caso estarían normales sus valores hematimétricos. Eso me imagino se acuerdan un poco del laboratorio clínico, ¿no? Y luego también el ADE, el ancho de distribución eritrocitaria. ¿Se acuerdan a qué se refería el ADE, el ancho de distribución eritrocitaria, que nos indica? ¿Alguien que se acuerde? La anisocitosis. Exactamente. Cuando está elevado, quiere decir que hay anisocitosis, ¿no? ¿Qué quiere decir ancho de distribución eritrocitaria? Es la diferencia en porcentaje de tamaño que puede haber entre los eritrocitos, ¿no? Que normalmente no hay una diferencia muy marcada, generalmente es de 12 a 15% la diferencia de tamaño, se puede haber tolerable en lo normal, pero si está más de 15, quiere decir que hay mucha variación entre tamaños. Algunos eritrocitos con otros varían de más del 15% su tamaño, ¿no? Entonces, si varía mucho de forma de tamaño, se dice que presentan anisocitosis. ¿Qué es esto? A es falta de igualdad, y citosis de las células, ¿no? O sea, que son células de tamaño desigual. Eso quiere decir anisocitosis, ¿no? Y el ADN en español, que es la distribución eritrocitaria, es lo mismo que el RDW, solo que está en inglés, que generalmente muchas veces en los laboratorios se reporta con esta sigla en inglés, y como les decía, es más o menos de 11 a 15 o de 12 a 15 su valor normal, ¿no? Entonces, puede estar más normal. Común es el, doctor, disculpe, más común es el RWB, ¿no? Sí, normalmente la mayoría de los laboratorios sale con esta sigla, con RDW, ¿no? Es Red Distribution Width, quiere decir, ¿no? Lo mismo es ancho de distribución de rojos, más o menos, quiere decir, ¿no? De glóbulos rojos. Entonces, el valor normal es de 11 a 15, de 12 a 15 algunos, y en este caso podría estar normal dentro de este rango o podría elevarse un poquito, ¿no? Y tener anisocitosis. Sobre todo si la pérdida de sangre por hemorragia, por hematuria es muy marcada, va a estar un poquito elevado, ¿no? Cuando hay ferropenia suele elevarse esto. Entonces, primero, eso en el hemograma. Luego, otro laboratorio que estamos obligados a pedirle son las pruebas de función renal, la creatinina y urea. Esto no nos va a dar diagnóstico, ¿no? Lo que nos sirve es para ver el grado de compromiso de la función renal que pueda tener ese paciente. Entonces, le vamos a pedir para ver si esos riñones están funcionando bien, no están funcionando a medias, no están funcionando nada. Bueno, sobre todo cuando es bilateral va a empezar a fallar, ¿no? Porque sabemos que un solo riñón, si es niño todavía más, es suficiente para tener una función renal adecuada, ¿no? Porque tiene una cantidad muy elevada de nefronas. Pero si fuera bilateral, si fuese bilateral el problema, ahí ya va a poder empezar a alterarnos suficiente cantidad de nefronas como para que empiece a alterarse la creatinina, ¿no? Entonces, si se empieza a elevar, ya quiere indicar que en este paciente está empezando a tener cierto grado de falla renal, ¿no? Y la media va a estar normal a ambos de todas formas, ¿no? La urea y la creatinina.
Otro laboratorio que nos puede ayudar, que tenemos que pedirle a estos pacientes, miren, son laboratorios base, ¿no? De protocolo que se piden todos los que estamos nombrando, y es porque, digamos, estamos sospechando una masa y no hay que pedirle por algún inicio nada fuera de lo común, ¿no? Todo lo básico para tener idea, para ver cuál puede ser la causa del paciente, ¿no? Entonces, en el examen de orina, otro laboratorio básico también, lo que podemos encontrar es sangre más que todo, ¿no? Entonces, esa sangre vamos a encontrar en la forma de hematuria, que puede ser macro o microscópica, dependiendo si hay menos o más de 100 eritrocitos por campo en el examen microscópico, o cilindros hemáticos. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los cilindros también? Que pueden ser eritrocitarios o hemáticos en los casos de daño renal, de daño glomerular más que todo. Y aquí, como se altera la forma del parénquima renal, se pueden dañar los glomérulos y sangrar, así que de ahí viene. Cuando es de origen renal, generalmente puede haber cilindros, ¿no? Hemáticos. Cuando la hemorragia es de origen renal. Cuando es de origen de las vías urinarias, no van a haber cilindros, ¿no? Entonces, en este caso, sí puede haber cilindros porque es de origen del riñón, realmente, el sangrado, no de las vías urinarias. Entonces, eso en los laboratorios que nos ayudan al diagnóstico. Ninguno de estos nos da el diagnóstico, sino nos ayudan a ver, a sospechar, a dar mayor probabilidad del diagnóstico que estamos pensando y para ver si no hay un compromiso del estado general, ¿no? Doutor, el sonido empezó de nuevo cortando. Otra vez se está cortando. Pucha, qué audio desastroso. A ver, y ahora está bien conectado mi cable, qué raro. A ver si, ahora sigue. Hola, hola. Ahora está normal. Ahorita está normal. Ahora sí. Sí, pero hace un ratito no. Se cortó un poquito ya. O me avisan cualquier rato, por chat o por audio me avisan que se está cortando, ¿ya? Porque el cable en teoría está bien, no sé por qué puede ser. Acá, los estudios, antes vimos que cómo se veía el tumor de Ewing cuando era infiltrativo, exponencial, expansivo e infiltrativo, ¿no? Y acá vamos a ver ya los estudios de imagen en general que nos ayudan, primero laboratorios y estos otros estudios de imagen. Entonces, primero, en un paciente con estas características, una masa, niño con masa abdominal grande, sin otros síntomas o tal vez con hematuria, le hacemos un laboratorio y le pedimos su ecografía en primer nivel, ¿no? Como primer estudio que se le va a hacer. Entonces, en la ecografía hay posibilidad de que veamos dos cosas en el riñón. Una masa sólida o una masa quística, ¿ya? O sea, ¿cuál es la diferencia? Una masa de tejido, todo sin líquido. Y la segunda opción, la masa quística, es una bola con líquido en su interior, que puede ser incluso líquido con células, que sería una masa quística compleja, o una masa quística simple, quiere decir solo una bola, que está rodeada por una cápsula y completamente llena de líquido en su interior, sin ningún otro contenido en su interior más que líquido, ¿no? Eso es una masa quística, es un quiste simple eso, ¿no? Y un quiste complejo, como les digo, es una masa que puede tener otros contenidos en su interior. Entonces, en la ecografía, si vemos una masa quística, la catalogamos como simple cuando tiene, por ejemplo, una pared que la delimita, que es delgadita, una cápsula delgada, primero, ¿no? Luego, cuando el contenido es completamente anecoico o anecogénico, cuando todo el contenido dentro de la masa es negro, totalmente, ¿no? Como cuando hemos visto las ecografías de vejiga, por ejemplo, el contenido de la vejiga es la orina, que es completamente líquido, anecoico, entonces igual se vería ese contenido en la masa que en los quistes simples, ¿no? Luego el refuerzo posterior, ¿se acuerdan que cuando en la ecografía se detecta alguna colección de líquido, una parte negra, hacia atrás de esa parte negra se ve todo más blanco, porque el sonido se concentra y por eso pinta mejor las partes detrás de donde hay líquido y eso se llama un refuerzo posterior. Entonces en estas quistes simples también se puede ver eso. Una característica de las masas de los quistes simples es, como les decía, que no hay nada dentro más que líquido, entonces no va a haber tabiques, no va a haber septos, no va a haber papilas, no va a haber nada dentro de ese quiste, ¿no? Solo líquido y nada más. Entonces no va a estar dividida por dentro de ese quiste, ¿no? Si nos fijamos si tiene flujo sanguíneo, ese quiste no tiene flujo sanguíneo, ¿no? Adentro del quiste, el líquido está quieto, está estancado, ahí no va de un lado a otro, está
está contenido por esa cápsula, entonces no va a tener nada de flujo en esa zona. Y por eso, si le hacemos un eco-Doppler, todo el interior que se ve negro no se va a pintar ni de azul ni de rojo, no va a tener colorcitos con el Doppler porque no hay nada de flujo, ¿no? Y generalmente esos quistes no van creciendo. Puede haber quistes simples que con el tiempo crecen un poco, pero en general la idea es que se suelen quedar del mismo tamaño, ¿no? Entonces, esto sería un quiste simple. ¿Cómo sería un quiste complejo? Un quiste complejo es un quiste el cual presenta una pared que lo cubre, una pared que lo envuelve, que sería ya más gruesa, ¿no? No hay una simple capsulita que lo cubre, sino unos bordes gruesos de su pared. Por ejemplo, ya volviendo al ejemplo de la vejiga tiene una pared gruesa porque tiene músculo, ¿no? Entonces, si se ve parecido a la vejiga dentro del riñón, una imagen así con una pared gruesa, ya más sospechamos un quiste complejo, ¿no? Porque no tiene esa pared delgadita que tienen los quistes simples. Luego, es una imagen, el quiste complejo tiene componentes heterogéneos. ¿Qué quiere decir esto? Que a la ecografía se ven zonas, no como en el simple, que solo es anecogénico todo el interior, sino que en su interior puede haber zonas anecogénicas por el líquido, pero también puede haber zonas hipocogénicas o hiperecogénicas por alguna masa, por algún acúmulo de células que puede haber ahí en su interior, o un tejido que puede haber en su interior, ¿no? Luego, aparte, puede haber tabiques, divisiones, septos dentro de ese quiste que lo dividan, ¿no? en diferentes partes ese quiste, ¿no? Luego puede haber contenido, aparte del líquido, otro tipo de contenido en su interior. Sí suele tener flujo sanguíneo con la ecografía Doppler, sobre todo las partes que se ven con material sólido. Otra vez cortando ya. A ver, vamos a revisar que nos esté desconectando ahora sí. ¿Sigue? ¿Ya mejoró? Hola, hola. Mejor. Mejoró. Bueno, no sé qué pasa. Es buena la señal aquí. Entonces, volvemos el flujo y hemos dicho que puede ser puede tener flujo sanguíneo cuando le hacemos la ecografía Doppler y también puede crecer con el tiempo, ¿no? El quiste complejo podría ser un quiste que con los controles que le hacen, ven un quiste complejo de inicio, deciden no tocarlo, no operarlo, y al tiempo que vuelven a hacer otra ecografía, lo ven más grande, lo ven con más contenido interior, lo ven con más septos, entonces va modificándose su tamaño y morfología. Ese es un quiste complejo, ¿no? Vamos a ver para qué nos sirve esto de los quistes simples y complejos. A ver dónde está. Acá en un momento, ¿no? Ahorita vamos a ver una clasificación que nos sirve bastante. Pero antes de ver esa clasificación, continuemos con otros estudios de imagen que le podemos hacer, ¿no? ¿Y qué otros estudios de imagen aparte de la ecografía? Tenemos la tomografía. Pero fíjense, no solo le vamos a pedir una tomografía para ver los riñones, un ataque de abdomen. Eso sería suficiente para ver riñones, ¿no? Sino también tenemos que pedir una tomografía de tórax y tomografía de pelvis. ¿Para qué serían estas otras dos tomografías si los riñones sabemos que no están ni en tórax ni en pelvis? ¿Cuál creen que es la idea? Para ver la tamaño y diseminación, posiblemente. Metástasis, ¿no? Exactamente, la extensión de la enfermedad, ¿no? Ver si no hay metástasis, si no hay diseminación, si no hay complicación de tumor, ¿no? Y a eso se denomina etapificar, para ver el estadio o la etapa que tiene nuestro tumor renal, para ver qué tan avanzado está. Entonces, eso es para etapificar o estadificar, ¿no? Entonces, la de abdomen, primero, como dice acá, vamos a hacer el diagnóstico y vamos a clasificar en qué grado, qué tan avanzado está localmente, ¿no? Qué tan grande está ese tumor dentro del mismo riñón. Y las de tórax y pelvis para hacer la estadificación. Y para eso se utiliza la famosa clasificación del TNM, que me imagino han debido escuchar en otras materias, ¿no? ¿A qué se refiere la clasificación TNM? Esto mide el tamaño y la diseminación del cáncer. Ya, pero ¿qué quiere decir T, N y M? La T, la N y la M. Tumor, metástasis. La T es tamaño, la N es nódulo, la M es metástasis. Exactamente. La T es tamaño del tumor, ¿no? Es localmente, del órgano de origen, cómo está ese tumor, qué tan expandido, qué tan grande está, ¿no?
y qué tan cerca a comprometer órganos vecinos está, ¿no? La N es la presencia de nódulos afectados por células tumorales y la M es metástasis en otros órganos, ¿no? Entonces, no les voy a preguntar cuál es, normalmente, yo me acuerdo en la universidad, me hablaban de esta TNM y me ponían toda su tabla de T0, TIS, T in situ, es un tumor in situ, T1 es menor de tantos centímetros, T2 es tanto. Entonces, no es muy práctico porque no lo he aplicado, no lo he utilizado prácticamente nunca, ni siendo cirujano oncólogo recién lo utilizaría. Entonces, no es muy práctico, solo que sepan que hay la clasificación TNM, y no les voy a preguntar cuánto es T1, T2, nada de eso, ¿no? Pero tienen que saber que existe y que nos sirve también en los tumores renales, no solo en el de Wilms, sino en el de los adultos, que es el hipernefroma, ¿no? En el carcinoma de células renales. Luego, también podemos ver la resonancia magnética, ¿no? Y la resonancia magnética también nos permite a veces ver algunos datos que en la tomografía puede pasarse por alto, ¿no? Pero generalmente la tomografía es el método ideal, más elegido, más frecuentemente utilizado para el diagnóstico y para la tipificación, ¿no? Entonces, eso como los estudios de imagen. Y quería venir a esta parte de la clasificación de Wozniak. La clasificación de Wozniak es para ver el grado, la clase de los quistes, como les estaba diciendo, ¿no? Entonces, esta clasificación de Wozniak nos permite dar alguna recomendación según el aspecto de cómo es ese quiste, para ver si hay que operarlo o no hay que operarlo. Esto no nos dice si es tumor benigno o maligno, pero sí nos sugiere que puede ser benigno o nos sugiere que puede ser maligno. La única forma de diagnosticarlo, si es tumor benigno o maligno, ¿cuál sería? ¿Quién me dice? ¿La biopsia? La biopsia, exactamente. El estudio histopatológico es el único estudio que nos confirma 100% si es benigno o maligno, ¿no? Entonces, para decir que es maligno, veíamos zonas de anaplasia, ¿no? Entonces, ahí recién decimos si es un tumor maligno porque tiene células con anaplasia. Y a la anaplasia quiere decir que no están bien desarrolladas, están completamente aberrantes las células, no son normales, y eso sí nos indica que es algo maligno, ¿no? Entonces, incluso he tenido casos en los cuales se ha tomado biopsia, pero tienen que asegurarse que la biopsia se tome verdaderamente de donde está el tumor, ¿no? Porque a veces se toman biopsias y nos pueden salir falsos negativos, porque tomaron de zonas donde no está el tumor y no se tomaron biopsia de las zonas realmente donde hay células tumorales, ¿no? O sea, a veces dicen, no, todas las células son normales, pero claro, porque no se tomaron de donde deberían haberse tomado, ¿no? Entonces, ese nos da el diagnóstico final de cáncer, ¿no? Pero como les decía, esta clasificación de Wozniak nos permite para ver, cuando le hagamos una ecografía a nuestro paciente y encontremos quistes, que es muy frecuente. Yo un montón de pacientes que les he tomado ecografía para ver cómo está su vesícula para operarle, hemos encontrado quistes renales. Entonces, de acuerdo a lo que vean, lo que encuentren en ese quiste, a las características, vamos a recomendar algo, ¿no? Entonces, nos sirve, aquí se basado en TAC renal, pero la ecografía suele ser también un buen método para ver esta clasificación de Wozniak. Así que no es tomografía, pero con una simple ecografía también podemos ver varias de estas características, ¿no? Entonces, ¿cómo se clasifican? Como ven, hay clase 1, clase 2, la clase 2F, clase 3 y clase 4, ¿no? Entonces, la clase 1 primero, es como les decía, cómo son los quistes simples, ¿no? Pared fina, sin septos, sin divisiones. Vean aquí la 3, la 4 tienen divisiones, por ejemplo. La 2 incluso también. La 1 no tiene nada de eso, es completamente anecogénico. Tiene una densidad similar al agua, su interior, ¿no? Como les digo, es un contenido líquido, parecido, si comparamos con agua de otra cavidad, va a ser muy similar su densidad, ya sea en ecografía o en tomografía. Y normalmente, si le hacemos con contraste este estudio, la tomografía en este caso, no la ecografía, no va a entrar contraste en su interior, ¿no? Sin captación de contraste. Entonces vemos una bolita de líquido donde no le entra contraste. ¿Por qué no le va a entrar? Porque no está irrigada, como hemos dicho, ¿no? Entonces, por eso es similar al agua y no capta contraste. Y no contiene calcificaciones ni componentes sólidos. Todo es líquido y solo su cápsula, nada más, ¿no?
¿Qué vamos a hacer en ese caso? Recomendación, manejo conservador. Valorar ecografía de control. O sea, no le vamos a hacer nada más. Le podemos volver a pedir de aquí a 6 meses, a un año, una nueva ecografía de control para ver cómo se ha variado o no ha variado ese quiste, ¿no? Y nada más. Y generalmente cuando se mantiene así unas 3, 4 veces, es muy probable que no vaya a sufrir variaciones. A veces, muchas veces estos quistes son congénitos. Entonces, el paciente tenía años atrás y nunca se dio cuenta porque no le hicieron ecografía nada más, ¿no? Entonces, por eso el manejo suele ser conservador. Y a largo plazo, muchas veces ni se lo opera, ¿no? A menos que empiece a cambiar y empiece a presentar otros datos de otra clase, ¿no? ¿Cómo es en la clase 2? Es muy parecido, ¿no? Pero en la clase 2 puede contener algún septo, algún tabique fino, ¿no? Alguna división delgadita puede tener en la clase 2. Y puede tener pequeñas calcificaciones en la pared, alrededor o en los septos, ¿no? Fíjense aquí en la imagen, vean unas calcificaciones microscópicas, muy delgaditas, que dan en la pared del septo, en el tabique que es en su interior, pero no tiene ninguna otra alteración, ¿no? Sigue sin captar contraste, o sea, con la centromografía con contraste no va a entrar contraste en este quiste. Y suelen ser quistes hiperdensos menores de 3 centímetros. ¿A qué se refiere hiperdensos? De que pueden ser su densidad ya no es tan parecida al agua, sino puede ser un poco más, que se pintan un poco más blancos, ¿no? Que el agua. El agua tiene un tono, una densidad neutra, media gris, y en este puede ser un poquito más blanco, pero no suelen pasar de los 3 centímetros, ¿no? Entonces, el manejo también suele ser conservador en esta clase, ¿no? Las mismas recomendaciones de clase 1, solo que en esta sí se recomienda más la ecografía o otro estudio, otra tomografía de control, para asegurarnos que no vayan a variar estos quistes, ¿no? La 2F varía un poquito, ¿no? ¿En qué consiste la 2F? Que hay mayor cantidad de septos, ¿no? Igual que la 2 tiene septos, pero muchos más. Aquí fíjense, tiene uno acá y otro acá, ya está. Incluso aquí hay otro, se está dividiendo en 4 compartimentos este quiste. En este solo se divide en 2 compartimentos, ¿no? Con mayor número de septos, pero siguen siendo finos, siguen siendo muy delgaditos, fíjense sus septos, ¿no? La pared puede engrosarse un poco, leve engrosamiento de la pared en comparación a la anterior, o incluso los septos algo engrosaditos, pero generalmente se suele mantener relativamente fino, ¿no? Si ese engrosamiento es mínimo, de milímetros, de pocos milímetros, 1 o 2 milímetros, nada más, ¿no? Entonces prácticamente muy delgado, pero leve engrosamiento en comparación con los otros puede tener, ¿no? Sobre todo esto nos sirve para ver el control ecográfico, el control tomográfico que hemos hecho de 6 meses después de haber encontrado un quiste clase 2, por ejemplo, ¿no? Si vemos un quiste clase 2, este engrosamiento vamos a verlo en comparación de un estudio con el otro, porque de todas formas se suele ver muy finito, y si no tenemos otro estudio para comparar, es difícil notar ese engrosamiento realmente, ¿no? Luego, este sí ya tiene calcificaciones gruesas en la pared. Vean, en la 2 eran calcificaciones bastante delgaditas, pero acá, fíjense, a este lado tiene una calcificación mucho más gruesa en la pared. Fíjense de los aspectos que se lo ve blanco porque es calcificación, y aquí también tiene otra calcificación en los septos, ¿no? Esta sigue siendo finita, pero esta de la pared y es una calcificación mucho más gruesa, ¿no? Entonces, calcificaciones gruesas en la pared o en los septos. Con el contraste, ya va a entrar algo de contraste, pero no en el interior del quiste, no en donde está el líquido, sino en la pared o en los septos. Se van a realzar, cuando le pongamos contraste endovenoso a ese paciente, se van a ver más blancas esa pared o esos septos, esos tabiques, ¿no? Entonces a eso se denomina realce de la pared de los septos con el contraste, pero va a ser mínimo, ¿no? No va a ser un realce muy marcado. Para empezar, porque son paredes finitas, entonces no pueden captar demasiado contraste, ¿no? Y también pueden ser los quistes hiperdensos, en la clase 2F se denomina los quistes. Puede ser que no tenga nada del 2F, que sea todo parecido al 2, o sea, sin captación de contraste, con pequeños septos finos, pequeñas calcificaciones, pero si es más de 3 centímetros, aunque tenga todas estas características, menos la última, ya que pasa a ser 2F, ¿no? Entonces, los quistes hiperdensos mayor a 3 centímetros ya pasan a ser un 2F, que requieren seguimiento y de ahí follow-up,
por eso es la F, ¿no? Para hacer seguimiento, porque en este sí es más riesgoso que vuelva a que sea algo maligno, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer en la 2F? Comparar con estudios previos, sí o sí. Sí, con la, como les decía, con la clase 2, clase 1 que haya tenido, hay que compararlo. No es indicado realizar otra técnica de imagen, por ejemplo, resonancia magnética, porque como les decía, se nos puede estar pasando por alto algunos datos que no estamos viendo en la tomografía. Por ejemplo, afectación ganglionar es mucho mejor ver en resonancia magnética. Entonces, para ver los ganglios afectados, podríamos ver si no hay ninguna adenomegalia, nada en el hilio renal, por una resonancia. Y como les decía, requiere un follow-up, un seguimiento, ¿no? Para hacer, ver constantemente cómo está ese quiste, más seguido hacerle nuevos estudios de imagen y constantemente ver cómo va yendo, porque es muy probable que pueda ir desarrollando datos de clase 3 o 4 posteriormente que van a requerir generalmente cirugía, ¿no? Porque tienen más riesgo de ser tumor maligno en este caso, ¿no? Entonces, sigamos con la clase 3. Esta clase de acá, véanlo, el aspecto ya a simple vista ya lo vemos mucho más aberrante, ¿no? Ya da más datos de que esto probablemente no sea benigno. Entonces, en la clase 3, ¿qué vamos a encontrar? Sobre todo, paredes o septos gruesos. Vean, comparen estos septos finitos y la pared, igual una pared finita del 2F, y más todavía con el 1, comparen súper finita la pared, y aquí esta pared del quiste va a ser gruesa. Y los septos, compárenlos también, el septo del 2F con el 3, son mucho más gruesos. Entonces va a haber engrosamiento de esas paredes o septos. Y otro dato, como es más grueso, también el contraste le va a llegar más ahí en este caso. Por eso va a haber con captación de contraste, con un mayor realce de las paredes y los septos cuando se le hace con contraste la tomografía, ¿no? Incluso, vean, tiene zonas hasta la pared está engrosada que hasta parece como contenido que está creciendo hacia el interior del quiste, ¿no? Aquí también sigue habiendo calcificaciones, pero bueno, la calcificación no nos interesa tanto, más nos interesa que el grosor de la pared propiamente dicha sea el que esté aumentando y eso nos indique que sea más probablemente maligno, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando es una clase 3? Cuando vemos estas características, de elección se prefiere una resección quirúrgica, ¿no? Es preferible operarlo, ir a sacar ese, para asegurarnos de que ese quiste no nos vaya a dar problemas más adelante y se lo pueda sacar, se evite así una enfermedad avanzada si fuera neoplásica, ¿no? Aunque hay la otra opción que puede ser un seguimiento estrecho, ¿no? Con tomografía y resonancias magnéticas, hacerle muy seguido tomografía, resonancias magnéticas, para ver qué tanto va variando a corto plazo, pero obviamente esta opción no es la preferible. ¿Por qué? Porque va a ser costosa, se les pone rayos X, se pone tomografía, ¿no? Se les pone al contraste. Y muchas veces termina operándose, ¿no? Entonces, esta opción generalmente se elige cuando la cirugía esté no contraindicada, pero sea riesgosa, ¿no? Cuando sea muy peligroso operarlo al paciente, es preferible hacerle que se llama la resección, digo, cuando es peligroso operarlo al paciente, es preferible hacerle el seguimiento estrecho para asegurarse que no vaya avanzando esa enfermedad, ¿no? Y la peor es la clase 4, ¿no? La clase 4 tiene, vean, el aspecto es bastante ya grotesco, ya muy engrosadas esas paredes. Entonces, lo que suele tener la clase 4 es igual que la clase 3, o sea, septos engrosados, captación de contraste, con componentes de tejido blando y con captación de contraste adyacente a las paredes o septos. O sea, ya crecieron, ya hay contenido en su interior de este quiste, ¿no? O sea, no solo es líquido, sino vean, es prácticamente aquí ya creció tejido hacia adentro del quiste, que ya va junto a los septos también, pero también va desde la misma pared hacia el interior. Vean, también hay algunas zonas más blancas por algunas calcificaciones más extensas que puede tener. Entonces ya es un quiste que tiene con datos de quiste complejo, francamente, ¿no? Paredes gruesas, septos, captación de contraste. Si le hacemos ecografía Doppler, esto va a tener mucho flujo sanguíneo. Entonces ese es un clase 4 porque tiene crecimiento en el interior, ¿no? Ahora, tenemos las 5 clases contando la 2F. ¿Y qué tanta posibilidad de ser maligno tienen estas? Vean, la clase 1 tiene alrededor del 0% de malignidad.
Entonces, por eso es el manejo conservador, que en estos casos yo a mis pacientes que les encuentro este tipo de quiste, que son la mayoría, como les decía, en mi caso, cuando yo le pido por otra enfermedad, no hay casi nada de riesgo de ser maligno, entonces no hacemos nada, ¿no? El 2 también es muy bajo su porcentaje de malignidad, por eso es 0%, entonces cerca al 0%, y por eso no se requiere hacer nada más, ¿no? En el 2F ya aumenta un poquito el porcentaje de malignidad, ¿no? No es mucho, pero algo puede aumentar, por eso mejor es comparar con estudios previos y hacer el seguimiento, porque de 100 pacientes, los 5 de estos pueden ser un cáncer, ¿no? Entonces, asegurarse de que el paciente que estamos viendo no esté dentro de esos 5 y le vamos a hacer el seguimiento para asegurarnos que no tenga ese problema, ¿no? El 3 ya es mucho más, ¿no? Ya aumenta muchísimo su probabilidad de ser cáncer, 50% aproximadamente. Entonces, en este caso, por eso es la resección quirúrgica de elección, porque de 2 pacientes que detectemos esto, uno va a tener cáncer y el otro no, ¿no? Entonces, es muy riesgoso dejar esto. Puede ser que sea justo el suertudo que tenga el cáncer, el pobre paciente, así que hay que sacar de preferencia y evitarnos que vaya creciendo, ¿no? Porque aquí todavía probablemente sea una enfermedad tumoral temprana, no esté localmente avanzada. Entonces es mejor sacarlo para asegurarnos que no haya mayores complicaciones, ¿no? Y en el 4 es prácticamente el 100% maligno, ¿no? Entonces es casi seguro que es un cáncer. Por eso dice alto riesgo de malignidad del 85 al 100% y hay que sacarlo sí o sí ese tumor, incluso todo ese riñón, hacer una nefrectomía total, ¿no? Que es el tratamiento en este caso. Entonces, eso sobre la famosa clasificación de Wozniak, ¿ya? De los quistes. En la tomografía, ¿cómo se ven, no? Por ejemplo, este es el riñón, ¿no? Este es el hígado, aquí el epiplo, y intestinos, y más cosas de la cavidad peritoneal, está la aorta y está la vértebra, ¿no? La vértebra lumbar. Entonces tenemos nuestro riñón, perdón, y ahí tiene una imagen redondeada de contenido líquido. Vean, esta es la densidad parecida al agua, lo que les decía. Entonces, este es un quiste renal que tiene la pared posterior, por lo visto, ¿no? Entonces vería, si sacáramos el riñón, sería una imagen muy parecida a esta. Este sería un quiste, ¿no? Esto intenten solo puncionar y va a salir todo ese líquido y nos quedamos sin quiste prácticamente, ¿no? Pero obviamente el paciente ya le sacaron el riñón, entonces no hay esa posibilidad normalmente de puncionar, ¿no? Depende de dónde esté, porque tal vez se puede hacer una punción posterior, pero hemos visto que depende del grado, vamos a hacer eso, ¿no? Entonces vemos así, y si le ponemos contraste, este es el mismo paciente que se le puso contraste. Vean el contraste, cómo pinta primero la aorta, pinta aquí los vasos, también la endovía oral parece contraste, porque igual los intestinos está pintando un poquito, el hígado se lo ve más blanco también, y sobre todo que vemos aquí el riñón, que se realza, se pinta el riñón, y se ve la perirenal con producción de orina que está saliendo también ahí al medio, por eso es el contraste concentrado ahí al medio, y el resto de la corteza renal con el contraste que le está llegando. Pero acá, vean, el quiste no le llega nada de contraste. Parece hasta más negro en comparación al otro. ¿Por qué? Porque esto está más blanco. No es que esté más negro, sino que el aspecto más blanco de esto le haría parecer que es más oscuro, ¿no? Entonces, vean que no le llega, las paredes no se realzan, no se ve nada esa pared del quiste. Por el contraste, no se ve una pared blanca, que eso sería el realce que estamos indicando, por el contraste que le está entrando, ¿no? Ya se va a cortar ahorita, entonces volvemos a entrar y ahí terminamos de explicar este tema, ¿ya? Entonces, estamos acá, ¿no? Entonces, este quiste, ¿qué Wozniak le darían a este quiste en la tomografía? Clase 1. ¿No? Lógicamente, no vemos ni calcificaciones, tenemos que aumentar. Aquí se nota la cápsula, ¿no? Se nota la cápsula, pero es la cápsula normal que tiene finita, fíjense por este lado sobre todo, pero al hacer el contraste no se ve que aumente el color de esa cápsula, ¿no? Por eso es un Wozniak 1, no vemos calcificaciones, no vemos engrosamiento de la pared, ni nada, ni tabiques, ni un solo tabique tiene este paciente. Entonces, un Wozniak 1 a este paciente tiene probablemente, como les digo, un quiste parecido a este, que es solo líquido en su interior,
y la pared finita y no hay nada que hacerle, ¿no? No es un problema neoplásico, es lo más probable que sea un problema congénito con el que nació ese quiste y nada más, ¿no? Se deja así. A nivel ecográfico, ¿cómo se vería? Como vemos en esta imagen, ¿no? Es una imagen típica del riñón, la cápsula del riñón, tenemos ahí la médula renal, la corteza, y vemos esa imagen quística, ¿no? Obviamente esto no nos impide ver bien el contenido, que dice la palabra quiste, pero si no hubiesen esas letras, vemos que todo lo de dentro es completamente negro, ¿no? Y no hay ningún tabique ni ninguna alteración ahí en su interior. Entonces, también probablemente, ecográficamente, este sería un quiste simple o un Bosniak 1, ¿no? Acá, ¿qué tipo de Bosniak creen que son estos casos? ¿Quién me dice? Aquí miren, a este lado vemos el riñón es este, y aquí es un quiste. Este está con contraste, vean, todo blanco se ve por el contraste endovenoso. La aorta también está un poco más blanca por el contraste oral, el intestino, y la aorta también un poco blanca por el contraste endovenoso. Entonces, a este lado, ¿qué número de Bosniak le darían? 1. ¿1 también? ¿Alguien estaría? 1. 1 también. ¿Nadie le da 2, 3, 4, 2F? Yo le daría 2, doctor. 2. ¿Por qué le darían 2? Porque se puede ver como si tuviera pequeñas calcificaciones. Paredes engrosadas. Los septos, doctor, se nota un poco. ¿En este de acá? En este septos no le da, podría ser, ¿no? La verdad podría esto darle imagen de un septo, pero no tanto. Pero en este lo que me preocupa es, vean, esta pared de aquí. Este riñón, compárenlo con el sin contraste se ve así el riñón, con contraste así, ¿no? Entonces, vean, este riñón está con contraste, pero lo que estamos viendo es que su pared tiene algo de realce de contraste, ¿no? Sí le está llegando contraste a su pared. Entonces, en este caso, es ya un poco más avanzado. Esta pared es más gruesa que la de acá, lógicamente, ¿no? Esta pared era súper delgadita y esta pared ya está un poquito más gruesa. Entonces, ¿cuál era cuando tenía algo de realce en la pared o los septos? Un 2F sería, ¿no? O incluso hasta un 3, porque no es tan mínimo el engrosamiento y no es tan mínimo el realce, sino un realce ya bien marcado, ¿no? Entonces, prácticamente lo tengo entre 2F o a 3 incluso. Por la falta de septos, podríamos darlo como 2F prácticamente, ¿no? Porque no se lo ve tan avanzado como un 3. Pero sí esa pared, véanla, tiene un realce muy marcado con el contraste, no es mínimo. Acá sí sería mínimo realce, ¿no? A estas partecitas. Pero en esta zona tiene un realce muy marcado de contraste, entonces ahí hay tejido. Eso no es solo pared, no solo es una capita que delimita el quiste, no, aquí ya hay tejido, ¿no? Doutor, e esse contraste está dentro do quiste aí, não? No, no está dentro. No, Esse contraste não se hace parte del riñón? no te entendí, Jackson. ¿Qué me dijiste en la última parte? Esse contraste não se hace parte de los riñones, porque adentro do quiste não dá para mirar se está com parede engrossada. Não. A ver, no te entendí. El contraste lo que se hace, el contraste se da por vía endovenosa en este caso, ¿no? Sí. Entonces el contraste lo que va a hacer es sí o sí, si ese riñón funciona, obviamente va a entrar al riñón, ¿no? Entonces por eso es que este riñón está blanco. Todo esto es el riñón. Y vean, todo esto está relativamente blanco, que como normalmente debería estar, comparado con este riñón, así es sin contraste, entonces está mucho más pintado, realzado ese riñón, ¿no? Entonces así entra el contraste al riñón. Al quiste normalmente no va a entrar el contraste, no entra en el quiste, en el contenido del quiste no va a entrar, pero sí nos interesa cómo va a las paredes de ese quiste, a los bordes. Entonces, aquí en la pared de este quiste sí se ve blanco. Normalmente, si esta pared de este quiste fuese delgadita, fuese como en esta imagen, una pared así, no le entraría nada de contraste y veríamos exactamente como en esta imagen. Aquí no se ve nada blanco de la pared del quiste, por más que esté con contraste.
Entonces, en este otro, sí vemos que le está llegando a la pared del quiste bastante contraste, entonces esa es una pared mucho más gruesa, ¿no? ¿Esa era tu duda, Jackson? Sí, esa es mi duda. ¿No? Ya, gracias, doctor. Entonces, no es nada, querido. Por eso, este ya lo podemos catalogar hasta un 2F o hasta 3 incluso. Pero de este Sí. paciente, lo que me preocupa no es este quistecito de acá, sino que de este paciente, esto es lo que me preocupa. Este es su otro riñón, solo que no les he dicho nada porque este era el otro riñón del paciente, que este riñón sí ya está, obviamente, ¿qué le darían, qué Bosnia le darían a este? 4. Este sí, Ese puede ser 4 con metástasis ya, ¿no? este un 20 le daría, ¿no? Ya está completamente avanzado, heterogéneo, tiene digamos que todo esto es el riñón, es decir, realmente. La pared, para empezar, del riñón ya se la detecta, ¿no? El parénquima renal. Aquí hay un poco de parénquima, aquí tal vez parece que hay algo de parénquima, aquí parece que hay imágenes quísticas, vean, es del mismo aspecto esto que esto, pero aquí sí vemos septos muy marcados, ¿no? Zonas que captan contraste en el interior, hay contenido dentro de esos quistes, de ese quiste, entonces este es un Bosnia fácilmente 4, es 4 y incluso si hubiera un mayor grado sería mayor, sin dudarlo, este es un cáncer. Entonces, esto ya, con esta lesión, con esta imagen, ya confirmamos el cáncer y probablemente sea bilateral, por eso este riñón tal vez tenga que salir también porque yo creo que también es problema maligno, este es solo que menos avanzado, ¿no? Entonces, ahí está el problema. Y este otro lado, ¿qué creen? Este es un riñón y este es el otro. Y aquí vemos un quiste. ¿Qué características tiene este quiste? Primero es simple, es único, ¿no? Es solo un quiste, no lo veo tabicado, pero lo que sí me llama la atención, que esta tomografía también está con contraste, fíjense aquí el contraste vía oral que está recibiendo. Endovenoso no se nota mucho contraste, aquí en la aorta no veo que esté, sé que la aorta no es vena, pero llega hasta la aorta, el contraste y se tendría que ver así más blanquita, ¿no? Entonces, no parece que le hayan puesto endovenoso el contraste, pero en teoría deberían haberle hecho, ¿no? Y parece que ya pasó el contraste y no pintó mucho. Pero, ¿qué vemos en este quiste? ¿Qué características le llama la atención? ¿Quién me dice? Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Están todavía por ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Es que es multiseptado, tem vários septos. Ya, ¿qué más? A ver. E também o realce de contraste, o contraste se queda entre os septos. Hay captación de contraste. Ya, muy probablemente que sí, ¿no? Entonces, en esta me queda en duda. Si fuese con contraste, el contraste que está en la pared sería este, ¿no? Pero más me da esto un aspecto de calcificación. Yo creo que más esto es calcificaciones, ¿no? Solo que si eso fuesen calcificaciones, este es el que me deja en duda, porque esto ya está fuera del quiste, aparentemente, porque hasta aquí parece que llega el quiste, y aquí se ve una imagen igual blanquecina, entonces sí puede ser el contraste que también me estás diciendo, ¿no? Entonces, podría ser esto, o calcificaciones o contraste que está captando, ¿no? Sí, doctor, pero es una fase tardía, ¿no? Ese contraste. Exactamente, ese es el problema, es una fase tardía, por eso podría ser el contraste, tiene toda la razón. Porque ya como no se ve ya la parte de la aorta, sí es tardío realmente, porque si el riñón sí se lo ve un poquito blanquito, ¿no? Entonces sí, parecería que ya es, cuando le hicieron la toma con contraste, ya es avanzado, ya pasó un tiempo de lo que se le puso endovenoso, ¿no? Por eso es tardío. Entonces sí podría ser, lo más probable es que sí sea el contraste que está captando ahí. Y acá vemos el contenido líquido más claro, pero vea que es heterogéneo el resto, ¿no? No tiene todo el mismo aspecto, no tiene todo el mismo color, sino hay unas partes más, un poquito más blancas, otras más oscuras. Aquí parecería que hubiese crecimiento desde la pared. Entonces, aunque este se lo ve mejor que este, ¿qué grado le darían? Grado 3. ¿No? ¿Ves?
Incluso podría ser 3, pero por este crecimiento y por esta imagen heterogénea aquí que parece tejido, estoy entre dudas si es tejido, si es tabique o qué, tan alterado, podría ser entre un 3 a un 4, ¿no? Entre 3 a 4 es posiblemente que sea este quiste. Es 4. Sí, yo más a un 4 me voy realmente, porque miren aquí también todo, yo más me voy a un 4. Y incluso aunque sea 3, igual lo recomendable es operarlo, ¿no? Solo que la posibilidad de que sea canceroso, digamos, está entre un 50 y un 100%, que yo más me voy a un 4 realmente. Entonces, es muy probablemente que sea cáncer. Si yo viera esto en un paciente, yo le diría que se lo saque, ¿no? Que se opere más que todo para estar tranquilo. Entonces, para eso nos sirve esta clasificación, para ver la posibilidad de tener que operarlo al paciente o no, y el riesgo de que sea un cáncer, ¿no? Este de aquí obviamente ya está avanzadísimo, ¿no? Incluso hay compromiso aquí de la vértebra, ¿no? Vean aquí cómo se está fragmentando la vértebra y ya está, acá hay un pedacito de vértebra alterado, entonces este ya está muy avanzado. Tal vez mi candidato de cirugía sea, tal vez ya solo requiera tratamiento paliativo, mientras que este todavía podría ser salvable, ¿no? Esperemos. Entonces, esa es nuestra clasificación. El tratamiento. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? En general, la nefrectomía, ¿no? Que es nefrectomía, exéresis del riñón. Pero vamos a ver si esa nefrectomía la vamos a hacer total o sacar solamente el tumor, una parcial, una nefrectomía parcial se podría esperar. Entonces, todo depende del grado de la etapa, ¿no? que estemos. Entonces, miren lo que les decía, la clasificación TNM, ¿no? Tenemos aquí el T1, T2, T3, T4, que tienen sus diferentes grados. Y dependiendo de eso, también vamos a ver de qué estadio está ese paciente, si está en estadio 1, estadio 2, estadio 3 o estadio 4, para ver la opción de tratamiento que tenemos, ¿no? Entonces, vean, cuando es un estadio 1, que el tumor solo se encuentra dentro del riñón, no es mayor a 7 centímetros, ¿no? Incluso T1A es menor a 4, T1B hasta 7, no nos interesa mucho eso. Pero cuando está en etapa 1, no hay afectación de ganglios linfáticos, no hay afectación de metástasis a distancia. Lo que se puede hacer en estadios 1, se puede hacer nefrectomía radical, o sea, sacar todo el riñón, o parcial, con o sin linfadenectomía regional, ¿no? Más radioterapia paliativa. ¿A qué se refiere la linfadenectomía regional? A sacar los ganglios linfáticos de la región, ¿no? En este caso, podemos, digamos que optemos por la opción de una nefrectomía parcial, o sea, vamos a sacar parte del riñón. Sacamos esta parte, como vemos aquí, lo suturamos, lo reconstruimos el riñón, pero en el ilio renal y los ganglios paraaórticos que hay ahí en la parte del retroperitoneo, todo eso se podría, si hacemos con linfadenectomía, tendríamos que sacar todos esos ganglios linfáticos. Que en cirugía oncológica siempre se prefiere hacer esa linfadenectomía. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar datos, esos ganglios tenemos que mandarlos a patología para ver si hay células malignas en esos ganglios. Y si todo está limpio, si no hay ningún ganglio con células malignas, lo más probable es que hayamos curado al paciente, que ya no le hayamos dejado nada de cáncer. Pero si vemos que en esos ganglios, algún ganglio sale con células malignas, hay el riesgo de que todavía hayamos dejado células neoplásicas en el interior de tal vez otro ganglio, o tal vez haya ya metástasis que no se están manifestando, ¿no? Porque sí están avanzando esas células, ya salieron del riñón por los ganglios y puede ser que hayan llegado más lejos incluso, ¿no? Entonces, se sugiere generalmente hacer la linfadenectomía regional para ver eso si está avanzando no localmente, sino a distancia ese cáncer, ¿no? Ahora, esa elección de qué va a depender, generalmente puede depender si es de 1A o 1B, ¿no? Si es muy pequeño el tumor, algo bastante chiquito que sabemos que no nos está dando complicaciones, lo más probable es que elijamos una parcial sin linfadenectomía. Pero si se complica, ya va a ser su culpa porque no le hicieron la linfadenectomía, ¿no? Aparte, le vamos a dar radioterapia paliativa para ayudar, en ese caso, a matar el resto de las células neoplásicas que estén presentadas en ese riñón, ¿no? En el estadio 2, estadio 2 es lo mismo. Estadios 1 y 2 se suele intentar lo mismo. Generalmente el estadio 1 podemos hacer algo más conservador. En el estadio 2, ¿cómo es? Cuando el tumor mide más de 7 centímetros, pero sigue siendo delimitado dentro del riñón, no salió del riñón, no sobrepasa la cápsula renal, ¿no? Es un tumor de más de 7 centímetros, de 7 a 10, 2A, mayor de 10, 2B,
Entonces, es un tumor grande, ya bastante grande, como el de la imagen más o menos, pero aquí ya está saliendo del riñón, de la cápsula renal, ¿no? En este caso no sobrepasa la cápsula renal, entonces por eso todavía se puede hacer. Doctor, disculpe, se volvió a cortar. Otra vez ya. A ver, voy a volver a asegurarme que esté bien. Hola, hola, ¿ya mejoró o nada? A ver. Sí, ya mejoró. Parece que es su cable que tiene humedad, doctor. A ver, sí. No, no estoy con audífono, estoy con la computadora, nomás parece que es el cable de LAN, porque por Wi-Fi igual mi señal no es muy buena. Entonces, con el cable de LAN que parece que se desconecta a veces. Y vuelve a Wi-Fi y por eso se escucha cortado. A ver, ahí intentaremos. Volvamos entonces. Ya mejor, sigue cortado y ya está bien. Hola, hola. Sigue cortando. Sigue cortando. Ahora no. Cuando digo, sigue cortando. Si se vuelve a cortar, me dicen y salimos y volvemos a entrar, ¿ya? Me parece que mejora cuando nos salimos. Entonces, lo que les decía, la etapa 2, lo que se va a preferir ya un tratamiento un poquito más avanzado, más agresivo, ¿no? En la etapa 1 se puede intentar más conservador, mientras que en la etapa 2 se puede intentar más agresivo, pero las opciones son las mismas, ¿no? Dependiendo todo del caso del paciente. En la etapa 1 también podemos hacerle radical, radioterapia y linfadenectomía, dependiendo de la escuela, de la conducta del urólogo que esté viendo el paciente, ¿no? Ahora, en el estadio 3, ¿qué suele pasar? El tumor crece hacia una vena principal, como ven acá, ya sea la vena renal o incluso hasta la vena cava, o hacia tejido alrededor del riñón, ¿no? Aquí ya sobrepasó el riñón y ya está llegando a tejido perirenal, ¿no? La 3A es cuando es tejido adiposo, que pasa el riñón con la grasa perirenal. 3B, cuando crece hacia la vena principal que sale del riñón, hacia la vena renal. Y T3C, cuando ya llega hasta la vena cava, ¿no? En este caso, ¿cuáles son las opciones de tratamiento? Ya no hay nefrectomía parcial, ¿no? Aquí no le vamos a sacar solo parte del riñón, aquí tenemos que hacer una nefrectomía radical. ¿En qué consiste una nefrectomía radical? No solo sacar el riñón, sino sacar todo el tejido alrededor del riñón, incluso se saca la glándula suprarrenal muchas veces, ¿no? En este caso, sí o sí tenemos que hacerle la linfadenectomía, sacar todos los ganglios linfáticos de esa zona y hacerle radioterapia paliativa, ¿no? Incluso hay algunas técnicas que intentan resecar todo, hasta el parte de la vena cava se podría intentar resecar, solo que a veces no es posible eso, a veces es difícil y poco probable, pero cuando es un compromiso pequeño de la vena cava, se podría intentar hacer una resección de parte de esto, siempre y cuando se pueda hacer una reconstrucción, ¿no? Si no da para reconstruir, se la deja, y si hubiese tumor en esa vena cava, esperemos que nuestra radioterapia vaya a destruir esas células que hayan quedado, ¿no? Entonces, ya obviamente tiene un peor pronóstico este paciente porque ya está más avanzada eso, ¿no? Localmente, pero está avanzada este cáncer. Y un estadio 4, ¿no? El estadio 4 es que el tumor se expandió fuera del riñón, pero se ha propagado fuera de la fase gerota y ha crecido hacia la glándula suprarrenal, igual es un grado 4, vean aquí es otro tumorcito que llegó hasta la glándula suprarrenal, eso también se clasifica un grado 4, o con metástasis a distancia, ¿no? Entonces, una etapa 4 ya está muy avanzada, y en este caso, muchas veces lo que se puede hacer, lo único que queda, ya ni siquiera es paciente candidato a nefrectomía para curación, ¿no? Sino solo una nefrectomía citoreductiva, o sea, para disminuir la cantidad de células malignas que tienen, ¿no? Se puede intentar sacar eso, la parte del tumor, pero no es difícil llegar a sacarlo todo, por eso citoreductivo, ¿no? Es que vamos a intentar disminuir la cantidad de células tumorales, ¿no? Después también podemos intentar sacar las metástasis que haya presentado, se le va a hacer la radioterapia paliativa y se suele intentar también tratamientos sistémicos como inmunoterapia, quimioterapia o antiangiogénicos, ¿no? Que vayan a, que es un antiangiogénico, angiogénesis, exformación de nuevos vasos. Estos antiangiogénicos son fármacos que nos van a evitar que se van a formar nuevos vasos, y sabemos que en el cáncer ese es el gran problema, que este tumor necesita mucha nutrición y hace que crezcan muchos vasos sanguíneos alrededor de él. Entonces, si evitamos que se nutra, que crezcan vasos sanguíneos, va a crecer menos, por lo menos va a dejar de crecer tanto, ¿no? Obviamente este paciente tiene un pronóstico mucho peor, ¿no? Este paciente muy probablemente no vaya a tener una buena sobrevida a los 5 años,
Entonces, es más tratamiento paliativo muchas veces, ¿no? Que otra cosa, o sea, para intentar controlar y que se extienda más lentamente la enfermedad, pero es poco probable que vaya a poder curarse este paciente, ¿no? ¿Dudas de este tratamiento? ¿Aclaraciones? ¿Me están escuchando bien ahorita? Sí, doctor. Sí, ninguna duda entonces, ¿no? Del tratamiento. No. El pronóstico depende mucho del grado, obviamente, ¿no? Del grado del cáncer renal, y el pronóstico también depende del tipo de tumor. El pronóstico, por ejemplo, en el tumor de Wilms es bastante bueno. Por más que sea gigante el tumor, donde estábamos, aquí estamos hablando del nefroblastoma, tiene muy buen pronóstico, incluso en estadios avanzados, tiene una buena supervivencia del 84 al 90%. ¿Por qué? Porque le hacemos el tratamiento a ese paciente, a ese tumor gigante de Wilms que tiene, le sacamos todo el riñón, una nefrectomía radical le hacemos, y si quedara, si fuera, digamos, incluso un estadio 3 que tenga compromiso de la vena renal o vena cava, las otras terapias, la radioterapia, la inmunoterapia, pueden ayudar bastante y pueden eliminar esas células malignas, ¿no? Entonces, eso es lo bueno, que no solo la cirugía, sino las otras opciones quirúrgicas para las otras opciones no quirúrgicas para el tumor de Wilms son bastante efectivas, ¿no? Entonces, por eso suele tener buen pronóstico si se lo opera a ese paciente, si se lo trata, incluso en etapas avanzadas, ¿no? En etapas tempranas es mejor, todavía es más fácil, ¿no? Pero como les digo, es un tumor gigante de Wilms, ese es su nombre incluso, ¿no? Entonces es poco probable que ese tumor gigante de Wilms lo encontremos en etapa 1, ¿no? Porque en etapa 1 es menor a 7 centímetros, es difícil palparlo en ese caso, ¿no? Generalmente ese tumor de Wilms vamos a encontrarlo de una etapa 2 a 4, pero lo bueno es que tiene buen pronóstico. Ahora, el cáncer, el carcinoma de células renales, ¿dónde está? No sé, creo. Acá está, donde estaba nuestro pronóstico. ¿Dónde estaba lo que decíamos del pronóstico? No me acuerdo dónde estaba el pronóstico. Aquí está. La supervivencia de este a los 5 años ya es mucho menos, ¿no? Si no hay metástasis, incluso en este caso. Vean, de 45 a 70% si no hay metástasis. Pero cuando hay invasión a la vena renal, o sea, una etapa 3 o grasa perirenal, la supervivencia baja muchísimo, ¿no? 15 a 20% aproximadamente. Incluso aunque se haga todo el tratamiento, es esto, ¿no? No crean que solo es sin tratamiento que tiene esa supervivencia, es aunque se haga todo lo que estamos diciendo acá, igual esa supervivencia en estos casos es bastante baja, ¿no? Entonces ya es de muy mal pronóstico en estos casos ese tipo de tumor. ¿Más preguntas, dudas, aclaraciones del tema? Los pronósticos, doctor, un segundito, por favor. Volvemos, no hay problema, ya. Depende, como les he dicho, más que de la etapa, depende, bueno, también depende mucho de la etapa, pero también depende del tipo de tumor, si es carcinoma de células renales o tumor de Wilms. De tumor de Wilms es bueno el pronóstico, a 85% más o menos, aunque esté avanzado. ¿Dónde estaba? Ya lo perdí. No, aquí está, 84-90% más o menos, aunque esté avanzado, ¿no? Aunque esté en estadio avanzado. Buen pronóstico. ¿Por qué? Porque no es infiltrativo. Crece, pero generalmente va a crecer dentro del mismo riñón. Es poco probable que vaya a infiltrar otros órganos, ¿no? Como hemos visto en esta imagen. Este es bastante grande, pero no está infiltrando otros órganos, mientras que este otro es más pequeño. Ambos son de Wilms, eso sí, pero este sí tiene características infiltrativas porque se está metiendo un poco en los tejidos adyacentes, ¿no? Entonces, este suele ser más agresivo y peor en este caso, en estos dos riñones, entre los dos tumores. Este es un poco peor que este otro, a pesar de que este sea más grande, ¿no? Entonces, por la capacidad no muy frecuente de solo expandirse y no infiltrarse, eso le da un mejor pronóstico al de Wilms. Al carcinoma de células renales, su pronóstico es peor porque es lo opuesto, porque tiene más posibilidad de hacer infiltración y metástasis. Y por eso la supervivencia a 5 años es menor si no hay metástasis, sigue siendo menor que el de Wilms, de 45 a 70%. Y si hay metástasis o afección o invasión de la vena renal o invasión de la grasa perirenal, o sea, si es un grado 3 o 4, etapa 3 o 4, la supervivencia a los 5 años es de 15 a 20% nada más, ¿no? O sea, a los 5 años, 1 a 2 de los 10 pacientes que tenían este cáncer van a seguir vivos con suerte, ¿no? Mal pronóstico por eso. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Gracias, doctor. Nada más, muy bien, no hay más dudas. Entonces vamos a ver una
un video, quiero mostrarles de una nefrectomía. Ahora sí, vamos un ratito. Voy a buscar. Cada 10 minutos. No vale la pena avanzar un nuevo tema con tan poco tiempo. Entonces vamos a mostrarles esto mientras tanto. Nefrectomía. Veamos cómo sale. Videos. Ahí se puede hacer nefrectomías abiertas y laparoscópicas, ¿no? Obviamente, depende del grado de qué tan avanzado esté ese cáncer. Ok, doctor. Doctor, ¿Cómo? estamos viendo la diapositiva todavía. Sí, ahorita les voy a mostrar. Todavía estoy esperando que cargue. Entonces, les decía, depende mucho del tipo, del grado de qué tan avanzado está ese nuestro cáncer. Ahora sí, ¿ya están viendo el video o no todavía? Sí, sí, estamos viendo. Ya todavía no le puse play. Un ratito. Ahí estamos. Entonces, esta es una nefrectomía que van a hacer por vía laparoscópica, ¿no? Y esta es una nefrectomía parcial, como dicen, no se va a sacar todo el riñón porque esta, no sé cuál será la patología, pero probablemente no esté localmente avanzado, ¿no? Entonces, aquí, miren. No da. Aquí vean el quiste, ¿no? Quiste pequeño, y por eso el quiste es que lo van a hacer. Vean que no tiene, ahí en la tomografía, todo esta es una reconstrucción en tercera dimensión de una tomografía, ¿no? Ahí está. Entonces, vean cómo se ve ese quiste pequeño ahí. Volvemos un poquito atrás. Aquí en la tomografía axial vemos igual ese quistecito. Vean, parece de características benignas. Yo lo veo como un Bosniak prácticamente 1, aparentemente esto. No lo veo muy agresivo, muy maligno. El tamaño tiene 2 centímetros, 1.6, ni siquiera es muy grande. Pero bueno, en esta es una tomografía que se está haciendo un corte sagital, ¿no? Entonces, en el corte sagital, en todos los cortes nos está mostrando primero este en axial, este en un corte coronal y este en un corte sagital, el quistecito. Yo lo veo con todas las características benignas de todas formas a este quistecito, ¿no? Entonces, por eso se está optando por operarlo, pero una operación laparoscópica. Entonces, ahí lo que va a hacer está intentando, parece que es nuestro quiste, esto de acá es el quistecito. Primero le está pasando una aguja para ligarlo, para que cuando toque cortarlo no vaya a sangrar. Eso, está pasando la aguja a través de eso. En la base del quiste, este es el quiste, y en la base está suturándolo para como estrangularlo probablemente ese quistecito, para cuando toque sacar todo ese segmento. Ahí le está haciendo una tracción, para eso más que todo era para traccionar el riñón hacia arriba y que sea fácil ahí cortarlo, ¿no? Ahí está haciendo, ¿están viendo bien o está entrecortado su video? Hola. Yo estoy viendo bien, doctor. Bueno, Se ve bien, doctor. ya, es que en los videos, cuando yo los edito, veo todos los videos entrecortados, por eso prefiero aclarar. Entonces, ya veamos. Ya hizo primero hemostasia, cortó la cápsula con el electrobisturí, ahora con la tijera está cortando todo ese tejido, donde está el tumorcito, el quistecito, y está yendo a sacar todo eso. Vean cómo va cortando. Está bien delimitado está. Vean esos clamps, esos plastiquitos son clamps para que no haya sangrado, no se campea toda la parte que va a irrigar a ese segmento del riñón. Entonces va cortándolo y está sacando todo ese pedacito del riñón que no nos va a servir, y va a hacer la sutura de todo el tejido que quedó, como en el dibujo que les he mostrado. Ahí el clamp, vean cómo son como grampas realmente. Y eso va a hacer que pare el sangrado, porque vean, está sangrando todavía. Entonces, con esto vamos a asegurarnos de que haga compresión de esos vasos y podamos reconstruir ese riñón de la forma más adecuada posible. Ahí le está dejando una gasita para que haga hemostasia, que ayude a la compresión. O tal vez sea un hemostático. Hay hemostáticos en forma de malla también, como hemos visto en técnica quirúrgica, puede ser que le esté dejando eso. Está cortando todos los hilos que han quedado y él lo está volviendo a cubrir por el peritoneo, porque lo está volviendo a dejar en el espacio retroperitoneo, ¿no? Lo está cubriendo con esa serosa para que quede más limitado. Ahí el tumor lo está metiendo en una bolsita para exteriorizarlo, y ahí salió el tumor con un poquito de grasa perirenal, que es lo que se ve, ¿no? Esta es toda la grasa perirenal y el tumorcito, el quistecito que se lo sacó. Entonces es una nefrectomía parcial que le está haciendo. Vamos a ver una nefrectomía total, una abierta, a ver, esta pero está larga, ¿no? Hay una, a ver, abierta, voy a escribir.
abierta. Este está cortito, a ver, miramos. Oh, este está mejor. Me parece que está mejor esta de acá. Muy bien, vamos a intentar el audio. Vamos a adelantarnos los estudios. Ahí. Entonces, ahí se ve la masa. Ahí está la vejiga. Todo es la masa. Entonces, es una masa que llega hasta abajo, por lo visto, ¿no? Bastante, porque está cerca, próxima a la vejiga incluso. Entonces, ahí nos adelantamos para que no se alcance el tiempo. Incisión del peritoneo que cubre el riñón, van a hacer. Entonces, es nuestro riñón. No está muy bueno el video. Liberación de los riñones, de sus ligamentos, de todos los elementos de sostén. El uréter lo están identificando y lo van a hacer la disección. Véanlo ahí cómo está, el uréter. Ahí la arteria. Vean cómo se veía la arteria y el uréter en los dibujos, ¿no? Se ven como vasos gigantes, bien gruesos que llegan al riñón, y el uréter igual otro conducto súper grueso. Compárenlo con la vida real, cómo es, ¿no? Nada que ver, es finísimo. Miren el dedo cómo está del doctor y cómo es esa arteria y ese uréter. Es del grosor de la pinza de Hudson, imagínense. Entonces son estructuras mucho más finitas de lo que en teoría los dibujan. Entonces, eso es lo complicado. No, claro que esta es una ramificación de la arteria renal, pero igual la arteria renal no es muy gruesa, ¿no? Aquí está la aorta, ¿no? Por suerte. Aquí ya podemos ver la aorta y de ahí vemos la que está saliendo. Entonces, identificación. Ah, la vena. No es la aorta. Pensé que era la aorta esa. Es la vena renal y ahí está lleno. La aorta viene más a este lado. Tienes razón. Entonces, ahí está ligando toda la vena. Y después probablemente vaya a ser ligadura de la arteria. Ya la ligó. Este es nuestro tumor. Entonces, el riñón y este es el tumor que estamos viendo. Ya está ligada. A ver, veamos qué más. Ahí está la vena cava, la parte inferior. Aquí está la ligadura, ya está seccionada y ahí está la arteria, ¿no? Volvamos a ver sin dibujos. A ver, creo que nos iba a mostrar igual. Ahí la vemos. Ahí está la arterita, ahí la vena ligada, aquí está el hilo de la vena, ¿no? Seguimos. Ahí está ligando, ya la arteria también fue ligada y cortada. Ambas, arteria y vena, ya lo sacaron. Entonces, ya ese riñón está devascularizado completamente, separado de la parte de los grandes vasos. Eso, ¿no? Va a decir, se pueden ver aquí en vivo, vean cómo la arteria late. Noten cómo late la arterita ahí. Voy a ver si hay mejor calidad del video. No tiene mejor calidad. Bueno, ni modo. Pero se logra ver clarito el latido de la arteria, ¿no? Bastante notorio cómo va latiendo, y esa es una forma fácil de identificar cuando es una arteria, un vasito, ¿no? Se ve que va latiendo. Y lo palpan, igual sienten el pulso de esa arteria. Ya están exteriorizando el riñón, ya van a ligar el uréter. Esta es la pelvis renal, vean cómo va. Sigue aquí el uréter y aquí está la pelvis renal. Este es nuestro urétercito, y ya ligado, y ya lo sacaron. Y tenía una fístula, no estaba abierto hacia afuera el riñón. Entonces, ligaduras, el polo de arriba, ¿dónde está? El polo inferior y nuestra fístula del riñón, ¿no? Hicieron estudio histopatológico, hemangiosarcoma renal. Es un tipo de riñón de tumor raro, ¿no? No hemos hablado en patología quirúrgica vamos a ver de los hemangiomas, que son tumores de vasos sanguíneos, pero son benignos. Un hemangiosarcoma es un tumor de vasos sanguíneos, pero al ser sarcoma es maligno.